Hola, hola mis angelitas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Les traigo un video que quería hacerlo desde hace ratitos. La verdad que muchos prefieren ignorar de nuestra reina Angelita Aguilar. Vamos a ver, muchísima gentuza piensa que lo sabe todo. Piensa que los errores de Angelita Aguilar, entre comillas, como que ellas fueran perfectas, ay, son imperdonables. Imagínense, una personita a los 22 años tiene errores imperdonables, cuando toda la bola de viejas ochentonas tienen unas colotas más negras que la noche, pero ellas no se la ven. ¿Y saben qué? Les digo que la verdad es muchísimo más compleja de lo que parece. Muchos prefieren ignorar el talento que esta niña lleva en la sangre. Prefieren ignorar que a su cortísima edad, ella ya carga con un legado que a la mayoría nos aplastaría, porque no tenemos los huevos, el temple, el carácter que se necesita. Ser importante no es fácil. Es fácil ser una miércoles, así como todas las descerebradas. Eso es fácil. Ser importante no. Ser importante jamás ha sido fácil. Entonces, por eso es más fácil para las descerebradas traumadas juzgar con un clipcito, con un videíto de 10 segundos, que entender los años de disciplina que tiene esta niña. Claro, así es la gente mediocre. Para muchos es simple, o sea, es más fácil y es más simple ignorar. Ignorar lo que no se ajusta a lo que ellos quieren creer. Hablemos claro, mis angelitas hermosas. Ser una Aguilar no es un regalo, es un campo de batalla. Porque no es cualquier apellido de quinta, no es cualquier apellido de cuarta. ¿Ustedes creen que es fácil mantener esa calidad vocal que ella tiene? No. Por eso es que la pusieron a estudiar desde niña. Y toda la gentuza que la critica y que me pone a mí en los comentarios y que yo elimino y que yo silencio, porque en mis redes no va a haber algo que yo no quiera y menos algo que irrespete a nuestra reina Angelita Aguilar. Toda esa gentuza que dice que ella no canta, que no sé qué, que no sé cuánto, es del diente al labio. Esa gentuza a puras penas caminan para adelante. Contimas van a saber de calidad vocal. Entonces nuestra reinita Ángela Aguilar por algo tiene esa calidad vocal, esa postura, esa clase, mientras medio mundo espera a que te equivoques para destrozarte, porque así es la gentuza. Eso no es suerte, mi gente, eso es ser de acero, tener temple, tener carácter como lo tiene ella. Y qué increíble, ¿verdad? A mí se me hace sumamente impresionante por su corta edad, porque está en una edad donde las personas se están formando. Y ya ella, tener ese temple, no cualquiera. La verdadera historia no está en los comentarios que la gentuza pone, tirándole mala vibra, tirándole mala fe, no. Está en la resistencia que ella demuestra cada vez que abre la boca para cantar. Cada vez que se para en un escenario, así como lo hizo con su esposo, nuestro querido forajido. Hace poquito, ¿verdad? Que hubieron millones de videos inundando las redes y ellos tan bellos, tan preciosos, tan espectaculares y que las descerebradas echaron humo por la boca. Entonces, cuando ella se para en un escenario a cantar así como solo ella lo hace, eso no es fácil. Eso no es fácil. Así que lo demás es puro ruido de gentuza que nunca ha logrado nada propio. Todas esas viejas argüenderas criticonas no tienen nada, no tienen ni en dónde sentarse. Ustedes van a sus casuchas de mala muerte y se sientan en el suelo. No tienen ni en dónde aplastarse, imagínense. Y tienen valor de criticar. No, hombre, de verdad, ni cómo ayudarles. Así que se los digo, mis angelitas, y a toda la gente que me está escuchando. Si van a seguir comprando el cuento de la gentuza que dice que la odia, porque no la odian. No, la envidian. La envidian. Y uno envidia a la gente que uno en el fondo admira. Y uno quiere ser como esa persona. Pero uno no puede, porque no tenemos lo que esa gente sí tiene para ser eso que es. ¿Me entienden? O sea, todas estas viejas argüenderas envidian a Ángela Aguilar porque la admiran, quieren ser como ella, quieren tener el marido que ella tiene, quieren tener la plata que ella tiene, la casa, la nacionalidad, la belleza, la edad, la juventud, el carisma, el ángel. O sea, lo quieren tener todo, pero no pueden. Se miran al espejo y miran que ni volviendo a nacer le van a llegar a las patas a nuestra reina Angelita Aguilar. Así de simple y así de claro. Así que no es fácil, mis angelitas, mantener esa calidad vocal, esa postura, esa clase, mientras medio mundo espera que te equivoques para hacerte leña, para criticarte. No, eso no es fácil. Eso no es fácil.
Así que mejor, antes que abramos la boca para criticar a nuestra reina Angelita Aguilar, pensemos bien las cosas. Debemos ser honestas. No es fácil, mis angelitas. Yo sé que ustedes están conmigo porque queremos muchísimo a nuestra reinita Angelita Aguilar. Pero para la gentuza envidiosa, ustedes creen, viejas argüenderas, que es fácil llegar y cantar. Ser una Aguilar no es un privilegio de cuna, es una sentencia, como lo repito, de perfección. Cada vez que ella se para en un escenario, no está cantando solo para ella, no, está cargando con el peso de una dinastía que México venera y al mismo tiempo crucifica. La juzgan por un comentario, por un video fuera de contexto, por una elección personal, porque ella tiene todo el derecho de elegir lo que ella quiere. Punto. Nadie está obligado a estar con otra persona sin amor, así como querían que nuestro forajido estuviera con la vieja horrorosa pellejuda argentina, solo porque la vieja ya está para el tigre y ya nadie le va a parar bolas. Y por eso querían que este niño, Nodal tan chiquito, se quedara con la tatarabuela esa. No, pues no. Lo siento mucho. Y escuchen bien, pero ¿cuántas de las viejas traumadas, descerebradas, engañadas, que ahora escupen hate atrás de un teclado, ¿verdad? Porque no tienen los huevos para hacerlo de frente, no. Atrás de un teclado. Díganme cuántas de esas viejas inservibles tienen la fuerza de Ángela Aguilar para levantarse al día siguiente y volver a cantar, volver a sonreír y a portar ese vestido con la frente en alto. ¿Cuántas viejas descerebradas patas en el suelo? Ninguna. Ninguna. Miren, aquí no se trata de defender lo indefendible, no. Porque eso sería estar a favor de la pandillera lengua de fuera nalgas flojas. No es así. Aquí se trata de ver al ser humano detrás del ídolo, en este caso obviamente Angelita Aguilar. El talento no se puede fabricar ni comprar, porque si no la pandillera lengua de fuera cantara. Y la pobre ni canta ni cantará, porque no tiene talento y el talento no se compra. Y es lo que a Ángela Aguilar le sobra. Talento. Y eso es precisamente lo que les arde a todas las viejas descerebradas seguidoras de la pandillera nalgas flojas, que no pueden tolerar que Ángela Aguilar específicamente brille más que sus propias sombras, viejas argüenderas. Fíjense que a mí ya muchas veces me han preguntado, me escriben en comentarios, que ya los bloqueé también, me escriben que por qué defiendo tanto a Angelita Aguilar. Y mi respuesta es simple. Porque yo tengo 5 dedos de frente. Me considero una mujer súper inteligente. Tiene que haber alguien con visión de ver más allá que la máscara. La campaña de desprestigio es una máquina bien aceitada. De esto vamos a hablar en el próximo video, de esta pinche campaña. Pero el talento es más fuerte. Es como la fuerza de la naturaleza. ¿Se han fijado? Como los huracanes, que no hay quien los detenga. Así es el talento. Así es, no hay quien lo detenga, no hay campaña de desprestigio que la pueda detener. Y cuando la naturaleza ataca, el ruido de los envidiosos simplemente se apaga. Así de simple y así de claro. Así que para finalizar, lo único que les puedo decir es que dejen de llevarse por la manada patarrajada. Mejor hagan su propia investigación. Miren sus ojitos lindos de nuestra reina Angelita Aguilar cuando canta. Porque ahí no hay mentiras. Ahí solo hay México. México y más México. Y eso no lo puede cambiar ninguna vieja malinchista descerebrada. Nada lo puede cambiar. Así que mis angelitas, díganme qué opinan de esto, ¿verdad? De lo que la gente no quiere ver. Pero ni modo, ahí está. Presente, latente, y eso es el talento de nuestra reina Angelita Aguilar. Así que pónganme qué opinan en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao.